Habla de instrucciones o verdades o principios o realidades que cada nuevo creyente necesita entender, pero más que entender, necesita vivir. Yo creo que hay conocimientos y no se trata de conocimiento, porque pudiera usted saberse la lección. No se trata de conocimiento, se trata de, además de conocimiento, de habilidades. Y además de habilidades, se trata también de principios y valores. Estuve en un seminario en la semana, ayer y antes de ayer, un seminario para los maestros del seminario bíblico de las Asambleas de Dios. Estuvimos durante estos 3 días aprendiendo. Y aprendí eso, fíjate tú, que me gustó mucho, lo que significaba una competencia. Ya yo había leído bastante de eso, pero hoy me gustó mucho porque pude aprender que una competencia es la intersección. Suponga que hay 3 círculos, ¿no? 3 círculos que se intersectan. Entonces el de la mitad es la competencia, pero los 3 círculos serían conocimiento, ¿ok? Un conocimiento. Lo otro sería habilidades y la parte de los principios y valores. Entonces, cuando esas 3 cosas se interrelacionan, entonces se vuelve una competencia. Y cuando usted tiene una competencia en estas áreas, que obviamente no se trata únicamente de que usted lo conozca, porque usted puede saberse la lección. Usted puede, por ejemplo, hay cosas que usted aprende. Fíjate la diferencia entre los maestros de obra en las construcciones y los arquitectos. Un arquitecto va a la universidad y aprende todo lo que tiene que ver con la teoría de la arquitectura. Pero cuando el arquitecto sale de la universidad y él se va al terreno práctico, se da cuenta que el maestro de obra, que se gana muchísimo menos que él, pues tiene más conocimiento, es más competente en muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que uno necesita? Uno necesita no únicamente el conocimiento, uno necesita la competencia, la habilidad. ¿Cierto? El conocimiento sí, la habilidad, pero también uno debe agregarle a eso que eso trascienda al alma. Por eso se llama principios y valores. Cuando tú tienes una verdad de la palabra, la verdad de la palabra tiene que llegar a tu mente, porque la palabra tiene que alumbrar tu entendimiento. La palabra tiene que, usted no puede ser ignorante. La Biblia dice que la falta de conocimiento trae ignorancia, y la ignorancia de alguna manera es razón de la caída, ¿cierto? La ignorancia, cuando una persona es ignorante, de hecho usted no puede decir, que yo no sabía, no. El desconocimiento de la norma no te exime de la falta, ¿no es así? Que usted diga, yo nunca había sabido que había pico y placa en Barranquilla, ¿lo cogieron? No, que yo no sabía. El hecho de que usted no supiera no quiere decir que usted no va a pagar la multa. ¿Está claro? Pero cuando nosotros miramos, oiga bien, cuando nosotros miramos lo que tiene que ver con el conocimiento, la Biblia está llena de verdades. La Biblia está llena de realidades. Cuando las verdades y realidades de la palabra, tú las entiendes porque tienes que entenderlas. Óyelo bien, hay gente que se va al infierno o se irá al infierno porque jamás entendió. La gente puede por ignorancia irse al infierno, pero nadie podrá por ignorancia irse al cielo. ¿Está claro? ¿Qué quiere decir con esto? Hombre, quiero decir que usted se puede perder por ignorancia, pero usted no puede ser salvo en ignorancia. O sea, Dios no va a salvar a la gente ignorante. Y cuando digo ignorante, estoy ignorando de la verdad de la palabra. Si una persona ignora, escucha bien, si una persona ignora que hay un Salvador, lo ignora completamente, la Biblia dice que el hecho de que él ignore el Salvador no quiere decir que será salvo porque ignoró el Salvador. No, el que ignoró el Salvador, la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no creyó en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios será sobre él. Por lo tanto, tú y yo debemos tener bien claro lo que tiene que ver con la salvación. Y estos principios, y son 5 verdades que usted primero tiene que tener claras, pero son 5 verdades que también tú debes vivir y convertirlas en una vida
un estilo de vida, 5 verdades. Y vamos a estudiar esas 5 verdades. Quizás hoy nada más hablaremos de 2, pero luego continuaremos hablando de las otras 3 verdades. Pero en la noche de hoy hablaremos de 2 verdades importantes. Entonces, no es únicamente conocimiento. No es únicamente conocimiento. El conocimiento, obviamente que es importante, pero ese conocimiento tiene que ir con la habilidad. Es decir, que cuando tú entiendes y haces de esto una realidad en tu vida y que trasciende a todo tu ser, a todo tu interior, pues obviamente que eso te bendice de manera fabulosa. ¿Cuáles son las 5 verdades? Se las voy a mencionar una a una, pero comenzaremos hablando de la primera y así sucesivamente. La primera verdad que un creyente necesita entender es que Jesús es nuestro Salvador. Primero, lo primero que una persona debe conocer es que Cristo es Salvador. Óigame bien, que Cristo es Salvador. Cristo primero debe ser Salvador en la vida de una persona. Lo segundo que debemos entender es que Cristo es Señor, que Jesús es nuestro Señor. Así que primero yo debo entender que Jesucristo es mi Salvador. Eso es una cosa que yo debo entenderla. Pero entenderla más que del conocimiento, tengo que entenderla en toda mi integralidad. Debo entender que Cristo es mi Salvador. Segundo, debo entender que Jesucristo es mi Señor. ¿Eso es fácil de entender? No es fácil de entender. Lo tercero que yo debo entender es que Dios tiene un propósito especial con mi vida, que somos especiales y que hay un plan maravilloso y único para nuestra vida y que el Señor quiere dirigir su plan para nosotros. Eso sería la tercera, ¿cierto? Ahí encontramos la tercera verdad, que la gente encuentre propósito en su vida. Cristo, si usted lee la Biblia en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, en los versículos del 8 al 10, habla de la salvación, habla del señorío, pero en el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí hay una importante verdad. Ya tú eres salvo, ya reconociste el señorío de Cristo en tu vida, ahora tienes que entrar a la tercera verdad. ¿Cuál es? La que puedas tú vivir el propósito de Dios para tu vida. Porque, óigame bien, en la iglesia hay mucha gente salva. Muchos no son salvos, ¿ah? Si Cristo viene, ¿a dónde van? ¿Se quedan? No son salvos todavía. Hay gente que es salva, pero no reconoce el señorío de Cristo en su vida. Entonces, ahí hay un problema. Pero también la tercera parte es que mucha gente está en la iglesia de Cristo, en la casa de Dios, en la familia de Dios, pero no tienen propósito de vida. Quiere decir que de esta manera encontrar el propósito. Porque mira, y estoy simplemente estoy haciendo la introducción, ¿eh? Ahora comenzamos con el señorío de Cristo, con Cristo como Salvador. Pero quiero explicarle esto porque hay mucha gente que cuando viene a Cristo no disfruta la vida de Dios en su corazón. No la disfruta. ¿Por qué? Porque presumen que la vida cristiana consiste en que Dios cumpla mi propósito. Entonces, mi oración está enfocada en decirle a Dios, en casi que convencer a Dios de que Él haga lo que yo quiero. Y cada uno de nosotros tiene planes, proyectos, porque construimos nuestro futuro con base en nuestra propia planeación. Planeamos nuestro futuro, nuestro mañana. Y en ese sentido, muchas personas no han encontrado una vida plena, no han encontrado una vida de bendición, porque no han encontrado el propósito de Dios para su vida. Entonces, eso es supremamente difícil. Tu vida, la Biblia habla de dones, talentos y ministerios. A cada uno de nosotros Dios nos regaló dones, a otros talentos, a otros ministerios. Usted tiene habilidades dadas por Dios.
Esas habilidades, desde luego que el Señor te las entregó para que con base a esas habilidades cumplas el propósito que Él tiene para ti. Le voy a explicar un poquito, eso lo voy a explicar más adelante cuando entremos a esa parte del tercer propósito, pero se lo voy a explicar ahorita. Cuando nosotros hablamos de dones, cuando hablamos de talentos y cuando hablamos de talentos, de dones y de ministerios, uno tiene que aprender eso porque mucha gente no ha descubierto cuáles son sus talentos. Y hay gente que no encuentra sus talentos. En la carta a los Romanos, en el capítulo 12, la Biblia habla de los talentos. Sus talentos son dados por Dios el Padre. ¿Ok? Son dados por Dios el Padre. Usted tiene talentos. Ahora, ¿cuáles son los talentos? Esas cosas que tú sabes hacer. Mire, al Señor, a cada uno de nosotros nos dio un talento. 1, 2, 3. Mucha gente que tiene muchos talentos. Unos son adquiridos porque se fueron obtenidos por causa de la bendición. O sea, que nacieron contigo. Pero hay otros talentos que son adquiridos. Los adquieres. Señor, el hecho de que usted no haya tenido un talento al nacer no quiere decir que el Señor no le puede regalar un talento a usted. Ahora, esos talentos son talentos con los cuales, mira, una persona se siente realizada en la vida, feliz en la vida, siempre y cuando viva la vida en conexión con esos talentos. ¿Está claro? En conexión con esos talentos. Eso entonces es más o menos como decir lo siguiente: hago lo que me gusta, porque como son mis talentos, me gustan. Lo hago bien, porque como me gusta, lo hago bien. Y como me gusta, lo hago bien, ¿cierto? Me produce. Tengo productividad, tengo satisfacción personal y obviamente tengo satisfacción de otra forma. El jugador de fútbol tiene un talento para jugar fútbol. Cualquiera pudiera decir, hombre, que usted está perdiendo el tiempo, ¿cierto? Pero ese talento, un jugador de fútbol le encanta jugar. ¿Está claro? Le gusta. A un niño que tiene un talento para el fútbol, él pagaría por hacer porque lo pusieran a hacer lo que hace. ¿Cierto? No es cuando a usted lo mandan, y por eso mucha gente en la vida normal, natural, viven frustrados. Frustrados, ¿por qué? Porque una cosa es lo que le gusta y otra cosa es lo que le toca. De cuando usted no hace lo que le gusta, sino que usted hace lo que le toca, pues obviamente usted no lo hace como debiera hacerlo. Y como usted no lo hace como debiera hacerlo, no le va muy bien. Por eso hay mucha gente que no es trascendente en la vida. ¿Aló? No hace lo que le gusta. Lo hace porque le toca. Y como lo hace porque le toca, lo hace de mala gana. O si no lo hace de mala gana, no lo hace con la misma pasión. Entonces, esos son los talentos. Otra cosa son los dones. Los dones son dados por Dios a través del Espíritu Santo. Y esos son para la bendición de la iglesia. Son dones ministeriales. Los talentos están en Romanos 12. Los talentos están en Romanos 12. Los dones están en 1 Corintios capítulo 12. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. ¿Cuántos dones hay? 9. Divididos en 3 grupos. Cuando lleguemos allá, hablaremos un poco de ellos. Hay otra cosa que se llaman los ministerios. Y el Señor, por supuesto, habla de los ministerios y lo habla en el sentido de que eso es un llamado que hace ya no el Padre, ya no el Hijo, sino ya no el Padre, ya no el Espíritu Santo, sino el Hijo. Que son los dones ministeriales o también llamados ministerios. Una cosa es que usted sirve en la iglesia, usted puede servir, pero otra cosa es que usted tenga un ministerio. Y la Biblia habla de los ministerios como los 5 ministerios que obviamente el Señor constituye, no a todo el mundo. El Señor dice que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Bueno, cuando hablemos de eso, el propósito de vida. Cuando hablemos de ese tercer punto, pues lo vamos a entender. La cuarta verdad
que usted debe tener clara es que el Espíritu Santo quiere dirigir nuestra vida y revelarnos el plan que Él tiene para con nosotros. Quiere decir que el creyente debe mantener una vida de comunión con el Espíritu Santo. Cuando un creyente no tiene una relación con el Espíritu de Dios, es una persona que no tiene una vida fructífera. Una vida fructífera la conseguimos en nuestra relación con el Espíritu Santo. Porque no te olvides que el Espíritu Santo es el Paracletos divino que el Señor ha hecho morar en ti para que a través del Espíritu Santo recibas santidad o santificación más bien, para que recibas madurez, para que alcances productividad, para que te vuelvas una persona plena. La vida plena de un creyente. Y acuérdense que el Espíritu Santo tiene un ministerio. Uno es un ministerio ante los inconversos, otro es el ministerio ante el convertido y otro es el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia de Cristo. ¿Ok? Entonces, eso que en cuarto lugar es que nosotros debemos tener comunión con el Espíritu Santo. Eso por supuesto que nos va a permitir a nosotros depender de Dios y no, en esta cuarta parte, en este cuarto principio, es llevar a cada creyente a depender de Dios y no de los hombres. A venir a la iglesia por el Señor y no porque me invitan, no porque me empujan, no porque me alan, sino que yo camino en las cosas de Dios, porque al principio, pues obviamente, al principio alguno te motivó, alguien te invitaba, alguien te sugería, alguien, ¿cierto? Pero llegó un momento en que tú maduraste, porque usted vino aquí porque alguien lo invitó o porque alguien lo trajo. Entonces, en ese punto es importante tenerlo claro. Y en quinto lugar, que nosotros necesitamos pues también depender del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Ahí lo pudiéramos mirar. En el quinto punto sería que el Espíritu Santo nos entrenará para reconocer, seguir y obedecer la dirección de Dios. ¿Qué quiere decir? Que ahí el creyente se vuelve dependiente del Espíritu Santo y se convierte en una persona productiva. Si nosotros no caminamos en estos 5 elementos, pues nuestra vida no será una vida fructífera. En ese orden, esto que estoy mencionando no es que el cuarto punto primero, que luego el quinto, no. Primero es lo primero. Y así, esos 5 pasos o 5 verdades importantes. Entonces vamos a hablar de la primera de ellas. Es de reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Mire, la salvación no es algo futuro. La salvación no es algo que va a suceder un día. No es como que usted está estudiando y no sabe si se va a graduar, porque no todo el mundo que se ingresa a la universidad no sabe si todo el mundo se va a... Mucha gente deserta del programa de un estudio. Cuando nosotros nos encontramos con Jesucristo como el Salvador de nuestra vida, obviamente nosotros debemos entender qué significa que Jesucristo sea el Salvador. Porque lo que en tu alma, en tu corazón y en tu espíritu debe quedar claro es que tú pasaste de muerte a vida. ¿Qué es salvación? Salvación es pasar de muerte a vida, de tinieblas a la luz admirable, de la condición de ser una criatura condenada y perdida, destinada al infierno, como dice Romanos 3:23 y Romanos 6:23, pasaste de esta condición a la condición de hijo de Dios. Entonces fíjese usted, cuando nosotros le preguntamos si usted es salvo, usted dice que sí. Quiero decirle que lo importante es que usted
entienda lo que significa ser salvo. Cuando usted es salvo, y no estoy diciendo salvo, 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 siempre salvo. Estoy diciendo que usted es un hijo de Dios. Cuando Cristo venga por la iglesia, Él vendrá por cada uno de sus hijos. Aló. Ahora, hay hijos obedientes y hay hijos desobedientes. Le decía que Cristo viene por su iglesia. Y cuando Cristo viene por su iglesia, significa que viene por todos sus hijos. Obedientes o desobedientes, Él viene por sus hijos. Mire, cuando Cristo perdonó sus pecados, Él no lo perdonó a usted de los pecados que cometió. Porque mucha gente cree que porque Cristo le perdonó sus pecados, cree que le perdonó su vida pasada. Entonces, como que usted tenía una deuda y le perdonaron la deuda, pero le siguieron fiando si usted no tiene con qué pagar. Estoy entendiendo. Usted no tiene con qué pagar. Entonces, es como que yo soy el banco, yo sé que usted no tiene con qué pagar y usted me debe a mí 100 millones de pesos y usted no tiene con qué pagar. Entonces yo le digo a usted, ¿sabe qué? Yo le perdono a usted la deuda de los 100 millones, pero aquí está, le sigo prestando. Y yo sé que no me puede pagar. Pero la salvación no es eso. Yo te perdono tus pecados, tu deuda impagable, pero te sigo fiando para que toda la vida vivas con el sentimiento de que siempre estás debiendo. Mira, la mente del creyente, del nacido de nuevo, debe ser una mente libre de culpa, de acusación y de señalamiento. La palabra lo dice en todo sentido. La palabra dice que nosotros fuimos perdonados. Mira, tus pecados pasados fueron perdonados. Tus pecados presentes fueron perdonados. Y tus pecados futuros fueron perdonados. Aló. Y no porque usted vaya a cometer pecados grandes o graves, no, sino porque lo que Cristo perdonó fue tu naturaleza pecaminosa. La gente no entiende que lo que el Señor nos perdonó fue la naturaleza de pecado. Tu naturaleza de pecado fue perdonada. Tú pasaste de muerte a vida. Entonces, cuando usted se siente hijo de Dios, obviamente que el sentirse hijo de Dios te hace sentir salvo. Y usted tiene que sentirse salvo. Porque si usted no se siente salvo, usted siente permanentemente que su salvación está en entredicho. Y yo quiero decirle una cosa: la salvación de un hijo de Dios no está en entredicho. La salvación de un hijo de Dios es una declaración. La Biblia dice que el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, fue quitada del medio, fue puesta en la cruz, anulado los pecados, ¿cierto? Satanás fue exhibido públicamente y la Biblia dice que tus pecados fueron perdonados. ¿Cuántos saben que sus pecados fueron perdonados? ¿Ves? Dale un fuerte aplauso al Señor. Tus pecados fueron perdonados. Ahora, cuando el pecado fue perdonado, entonces significa que ya tú pasaste, como lo dice la Biblia, a una nueva condición. Tú eres hijo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿los hijos de Dios pueden pecar? Claro que sí. Porque nadie dice que la naturaleza pecaminosa de un nacido de nuevo se quitó. No. La naturaleza pecaminosa sigue allí. ¿Ok? Nos conduce al pecado. Ahora, hay provisión en la Biblia
para aquel que comete pecados? Sí, claro que sí. La Biblia dice en primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, un versículo que usted debe tenerlo presente y pendiente, porque eso es un borrón. Cuando usted tenga borrón y cuenta nueva, y esto es un borrador permanente, el borrador permanente, porque no es que le perdonaron lo que usted cometió cuando era allá, por allá en la época de yo no sé cuándo, no. El borrador permanente de sus pecados se encuentra en 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas, todo lo que está aquí dice, para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Quiere decir que su pecado y mi pecado, a aquel que ha nacido de nuevo, su pecado y mi pecado, la Biblia dice que Cristo es nuestro abogado. ¿Por qué? Porque sobre ti y sobre mí está puesta la justicia de Dios, la justicia de Cristo. Sencillamente es así. Permítame explicarle de la siguiente manera, para que usted lo tenga claro. Vente, Axel, Joana. Que usted, vamos a suponer que el hermano es el Señor Jesucristo. La hermana que está aquí es una corrupta, pecadora, perversa, como todos los que no conocieron a Cristo jamás. Su vida está llena de pecado, de iniquidad, de maldad. Pecado mayor, pecado menor, no importa. ¿Hay pecados veniales? No. ¿Hay pecados mortales? Sí. ¿Cuáles son los pecados mortales? Todos, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Así que todos los pecados son mortales. Entonces, la hermana que está aquí es una pecadora. Cuando Él es Jesucristo, ¿ok? Santo, nunca cometió pecado, Hebreos 4:15. En Él no hubo iniquidad. La Biblia dice que por causa, la Biblia dice, toda alma que pecare tiene que morir. De manera que por causa de su pecado, ella tiene que morir, porque eso lo dice la ley. El Señor Jesucristo, el mismo Dios en el huerto del Edén dijo: el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos. Y además la Biblia dice: ciertamente morirás. De manera que el pecado es la consecuencia, o la muerte es la consecuencia del pecado. Cuando ella recibe, o sea, si suponga que yo estoy aquí, yo soy Dios el Padre, si yo la miro a ella en su pecado, pues sin lugar a dudas, su pecado la condena. Su pecado la lleva a la condenación eterna. Pero cuando ella recibe a Jesucristo, Jesucristo se interpone acá en... ¿Quiere dejar mover? Jesucristo se interpone. De manera que no la mira a ella por su justicia. Porque si la mirara por su justicia, no pudiera ser salva. ¿Cómo hace Dios? Dios nos mira a través de Jesucristo. Por eso cuando Dios la mira a ella y te mira a ti, te mira a través de Cristo, porque Él es el abogado. Es decir, que cuando alguien venga a acusarla a ella, porque seguramente alguien la va a acusar, su conciencia la puede acusar, el mismo diablo la puede acusar, o hay unos hermanos que son encargados de acusar a los otros hermanos. Entonces alguien la puede acusar ante el trono, ante la sociedad. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué dice la Biblia? Que cuando alguien te acuse, por eso dice la Biblia, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Nadie. ¿Por qué? Porque Cristo es el que justifica. De manera que entre tú y Dios, si no hay convicción de salvación, si Cristo no es tu Salvador, tú siempre vas a tener la incertidumbre de tu salvación. Porque vas a creer que la salvación es un premio para el que se porta bien. Pero no, la salvación es un regalo que se recibe a través de Cristo. De manera que siempre que a ti Dios te vea, te verá a través de Cristo. Si Cristo está en tu corazón, Él cubrirá tu imperfección. Por eso la Biblia habla de la palabra propiciar. La propiciación, ¿qué era? La propiciación era cuando la sangre cubría
el pecado. En la antigüedad, la sangre de los toros, de los corderos, propiciaba el pecado, es decir, cubría el pecado. Cristo, dice la Biblia, que es nuestro propiciador. De manera que Cristo no cubre tu pecado. Porque cuando Juan el Bautista vio a Jesús, no dijo: he aquí el Cordero de Dios que cubre el pecado del mundo. No, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiere decir que cuando Dios te mira a ti desde el prisma de Cristo, te mira santo, te mira salvo. Por eso cuando Cristo venga por su iglesia, Él va a venir por todos los redimidos, por aquellos que Él ha perdonado, por todos aquellos que lo han aceptado a Él como Señor de su vida, como Salvador de su vida. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Gloria. Después tomar asiento. Entonces siempre Cristo en la mitad. Por eso si te apartas de Cristo, ahora la pregunta es: ¿puedo yo apartarme? Esa es la diferencia entre los salvos siempre salvos. Que ellos dicen que una persona nunca se va que ya fue salva, toda la vida va a ser salva. No. Si usted se aparta de Cristo, usted pierde la salvación. La salvación sí se pierde, claro que sí. Pero ¿cuándo se pierde la salvación? Cuando tú rechazas a Jesucristo como el Señor de tu vida. Ahora, los pecados de cada uno de nosotros son la consecuencia de nuestra naturaleza. Hay pecados que son por intención, hay otros que son por comisión y hay otros que son por omisión. Intención, comisión y omisión. Hay pecados que usted va a cometer, hermano, sin intención. Es decir, porque usted los cometió. Mentir. Mire, hermano, usted puede mentir de una manera tan sencilla. Si usted va a la casa de alguien y le dicen, por ejemplo, le sirvieron, ¿usted quiere un poquito más? ¿Usted qué dice? No. Pero la mayoría de las veces quiere decir que sí. O sea que usted está mintiendo. Es una mentira. ¿Cierto? Si usted le están diciendo quiere más, usted va a decir que sí, que no, gracias, pero usted sí quiere. Por lo general no quiere. Entonces, entiéndalo. Ahora, hay pecados que se cometen por omisión. Por ejemplo, y aquí está la pregunta, se la voy a convertir porque es que nosotros tenemos en la mente el concepto de los pecados y los estratificamos. Si usted va en el taxi, y usted no le predica al taxista y Cristo viene, ¿usted se va o se queda? ¿Usted se va? ¿Por qué? Pero si la Biblia dice que usted podía predicarle al taxista, y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado como pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es como si estuviera pecando. Así que imagínese qué tal que la salvación fuera así. Entonces que usted está al lado del taxista y en vez de predicarle usted está hablando por teléfono. ¿Sabe qué? Usted se va y el taxista se queda. La salvación es un evento conquistado ya a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Si usted no sabe eso, usted va a dudar permanentemente de su salvación. Y usted no puede dudar de su salvación. Si usted duda de su salvación es porque no tiene seguridad de salvación. Y la Biblia, si hay algo en lo que nos quiere enfatizar, es que nosotros debemos tener seguridad de que somos salvos y por consecuencia de ser salvos, de que somos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios. Aunque me equivoque, aunque falte, aunque falle, aunque lo que fuere, yo soy hijo de Dios. Nadie te va a quitar a ti esa dignidad, a no ser que tú mismo
llegues a ese punto. Ahora, resulta que usted puede ser una persona que de alguna manera quieras tomar, porque usted podrá pensar y me podrá decir a mí, ay pastor, pero sabe que lo que usted está diciendo es muy delicado, porque seguramente algunos hermanos van a tomar lo que usted está diciendo como que fuera una licencia para pecar. Y entonces, ¿sabe qué, pastor? Es mejor que usted predique, que la gente dude, para que de esa manera la gente se cuide. Mira, la Biblia lo dice en el capítulo 6 de la carta a los Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Cuando yo leo esto en la palabra, encuentro que el Señor nos está diciendo que nosotros no podemos considerar, y ahí en el capítulo 6 dice que fuimos muertos al pecado, de que usted murió al pecado cuando se encontró con Cristo. El pecado no se puede enseñorear de usted, pero si usted decide voluntariamente, de la misma manera como decidió, porque las cosas se deshacen de la misma manera como se hacen, si usted voluntariamente decidió aislarse, apartarse de Cristo, usted simplemente se salió de la cobertura. Y el que se sale de la cobertura es como el que va a la calle en pleno aguacero sin sombrilla. La pregunta, si usted va a la calle y tiene sombrilla, ¿se moja? No. Pero si usted va a la calle y está lloviendo y usted no tiene sombrilla, ¿qué le pasa? Se moja. Entonces, la salvación es exactamente así. La sombrilla es Cristo. Si usted tiene a Cristo en su vida, usted automáticamente debe tener seguridad de salvación. No tenga eso en duda de ninguna manera. Ahora, la salvación es individual, completamente individual. No se ponga usted a señalar la vida de otro. Porque como lo decía el hermano, de pronto él explicaba de que la salvación es individual. Por supuesto que es individual. Tu relación con Dios es individual. El único que lee tu corazón de manera perfecta y clara es el Señor. Nadie más lo puede leer. Nadie más puede leer tu corazón que Cristo. Por eso, cuando usted camina en el Señor, cuando usted camina en Cristo, usted puede decir simple y sencillamente que su vida está bajo su cobertura. Ahora, no tomes la gracia, y el apóstol Pablo lo decía, la gracia es el regalo inmerecido. Ahora, si usted toma la gracia de Dios como una ocasión para pecar, es que usted verdaderamente no ha nacido de nuevo. Así. Porque, hermano, aquí lo dice. Cuando leemos, léase el capítulo 6, el capítulo 7 y 8 de la carta a los Romanos, y usted ahí se va a dar cuenta lo que significa la salvación. Mira, una de las cartas más lindas y aún de las más profundas de la Biblia es la carta a los Romanos. La carta a los Romanos tiene como propósito que usted tenga seguridad de salvación. Ahora, cuando usted peca, ¿qué pasa cuando usted peca? ¿Pierde la salvación? No, pierde el gozo de la salvación. Usted pierde el gozo de la salvación de inmediato, pero usted no pierde la salvación por pecar. Entiéndalo. Usted no tiene que volverse a entregar a Cristo. No. Usted ya, el Señor perdonó sus pecados. Obviamente que cuando usted y yo, la debilidad del corazón, el Señor la lee. El Señor la lee. Una cosa es aquel que peca por debilidad. Por ejemplo, una persona que apenas se convirtió, recién convertida,
una persona recién convertida fácilmente puede fallar una y otra vez, uno puede fallar, ¿cierto? Pero cuando en tu corazón tú tienes la seguridad de ser perdonado, mira, yo soy perdonado, diga conmigo, soy perdonado. El Señor te perdonó, tus pecados fueron, son y serán perdonados. ¿En quién? En Cristo. Por eso cerciórate de que no te apartes de Cristo. Si Cristo viene por la iglesia y usted está en Cristo, déjeme decirle, usted se va. Por supuesto que usted se va. Usted no tenga eso en duda. La salvación de un verdadero hijo de Dios no está en duda. Ahora, el problema es que mucha gente no se ha encontrado con Jesucristo como Salvador. Se encontraron con una iglesia, con un sistema religioso, pero no han tenido un encuentro personal con Cristo. Por lo tanto, tienen una vida completamente en incertidumbre, porque todavía creen que la salvación es por obras. La salvación no es por obras, la salvación es por gracia. ¿Qué quiere decir que la salvación es por obras? Que no hay nada que tú hagas que te haga hijo de Dios. Como tampoco hay nada que tú hagas que te quite de ser hijo de Dios. Lo que en verdad importa es que tú tienes a Cristo en tu corazón. Si usted quiere preguntarse una y otra vez, yo tengo a Cristo en mi corazón, lo he recibido como el Salvador de mi vida, pues yo soy salvo. Yo soy salvo. Ahora, el hecho de que yo sea salvo, la Biblia dice que tengo la aspiración de una buena conciencia. Yo me voy a guardar porque no somos salvos por obras, pero cuando somos salvos, nosotros guardamos nuestra vida para Dios. Es la consecuencia de una persona que es salva. Amén. ¿Está claro? Usted tiene seguridad de salvación. Levante la mano si usted tiene seguridad de salvación. Quiere decir que cuando a ti alguien te venga a señalar, recuerde lo que dice la Biblia. ¿Quién condenará a los hijos de Dios? Nadie. ¿Por qué? Porque Cristo es el que justifica. ¿Sabe qué significa la palabra justificación? Ojalá lea usted en su casa la palabra justificación. No es lo mismo que usted y yo hacemos cuando cometemos una falta, nos justificamos, No, la palabra justificación en la Biblia significa declarar inocente al culpable. Eso significa justificación. El diccionario de bíblico dice que justificación es eso, declarar inocente al culpable. Y cuando usted se encontró con Cristo, sus pecados fueron perdonados. No tenga duda de eso. No tenga duda de eso. Nunca va una persona salva, nunca va a jugar con el pecado. Una persona salva nunca va a jugar con el pecado, porque una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. ¿Está claro? Lo cual quiere decir que cuando tú y yo nos encontramos con Cristo, pasamos de muerte a vida. No tenga duda de eso. Siéntase perdonado, siéntase salvo. Ahora, como estamos en un seminario en el que le estamos enseñando a usted cómo hacer discípulos, lleve a su discípulo no a decirle, mira, tú puedes pecar que de todas maneras eres salvo, porque ese no es el mensaje de la Biblia. La Biblia no está escrita para que los pecadores tomen la gracia como ocasión para pecar. La Biblia está escrita para que aquel que cometió pecado sepa que en Cristo está el método, el medio para que seamos perdonados. Aló. Entonces, hermano, con eso, esto obviamente nos llena de mucha alegría. Mire, el apóstol Pablo, mire, le digo con toda honestidad, el apóstol Pablo decía, lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Lo malo que no quiero hacer, eso hago. Porque eso forma parte de la debilidad de nuestra naturaleza pecaminosa. Ustedes y yo tenemos una naturaleza débil, pecaminosa. ¿Está claro? Y esa naturaleza débil y pecaminosa tiende al pecado. Pero cuando usted y yo somos perdonados,
¿cierto? La gran diferencia entre una persona que pecó en Cristo y una persona que pecó sin Cristo es que el que pecó con Cristo tiene al Espíritu Santo, y cuando peca, automáticamente el Espíritu Santo lo redarguye. Y esa acción del Espíritu Santo de redarguirlo es la que lo lleva a caminar y a correr a Cristo para que en Cristo tus pecados fueron perdonados. En la historia de la iglesia hay un periodo muy, pero muy oscuro. En la historia de la iglesia, a lo largo y ancho de los años, hay un periodo muy oscuro que inclusive se llamó el oscurantismo. En el periodo del oscurantismo se vendió una idea que se llamaba indulgencias. ¿Usted se acuerda qué era eso? ¿Una indulgencia? Una indulgencia era cuando el clero vendía el perdón. El clero vendía el perdón. Entonces, una persona que había pecado, a través del dinero compraba su perdón. ¿Ok? Eso de alguna forma tenía mucha relación con la antigüedad. En el Antiguo Testamento, cuando una persona pecaba, iba al templo, compraba un cordero, sacrificaba en el cordero, y obviamente que el cordero servía para cubrir su pecado. Cuando una persona se encontró con Cristo, no es necesario que compre absolutamente nada, porque mire, la salvación de un nacido de nuevo es una salvación segura. Segura si estás en la mano de Cristo. La Biblia lo dice: mis ovejas están en mi mano, nadie las arrebatará de mi mano. El día que Cristo venga, suponga usted que algunos estarán vivos o estaremos vivos, otros estarán muertos. Todo aquel que haya nacido de nuevo. ¿Usted ha nacido de nuevo ya? Si usted nació de nuevo, no quiere decir que usted no peca. Si usted nació de nuevo, usted puede pecar. Usted va a pecar. Pero si usted ya nació de nuevo, si usted nació de nuevo, usted pasó de muerte a vida. Punto. Siéntase salvo. Siéntase perdonado. No dejes que absolutamente nada, ni nadie, ni el diablo, que venga con acusaciones a tu mente a decirte: tú no eres perdonado, tú no eres perdonado, tú no eres perdonado. No. Si el diablo te recuerda tu pasado, recuérdale a él que en la cruz del Calvario tus decretos, tus delitos, tus faltas, tus fallas fueron perdonadas, fueron borradas completamente. Tu pecado fue borrado, fue perdonado. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. La deuda fue pagada. La deuda que debías y la que pudieras estar debiendo y la que en el futuro vayas a deber, el Señor la perdonó. Amén. Sentirse perdonado te enamora de Dios. Sentirse perdonado te acerca a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho que ama. Una persona que se siente perdonada es una persona que no admite la acusación en su mente. Nadie te puede señalar. Nadie. Y de esa manera tú vas a amar a Dios. Y el amar a Dios te va a inspirar cada día a no apartarte de su presencia, a no dejarlo, a no soltarte de la mano de Cristo, porque Él te tiene en su mano. Y si Él te tiene en su mano, tú eres su hijo. Entiéndelo, tú eres su hijo, tú eres su hija. Eso no está en duda. Escúcheme bien, tu filiación como hijo de Dios no está en duda. Si usted tiene duda que usted es hijo de Dios, reciba a Cristo. Si usted tiene dudas de que usted es hijo de Dios, recibe a Cristo. Y cuando tú recibas a Cristo, en verdad, serás un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, por supuesto, no hay hijo de Dios que no haya sido perdonado. Amén. No hay hijo de Dios que no haya sido perdonado. Tú fuiste perdonado
La sangre de Cristo en la cruz del Calvario perdonó tus pecados. Cierra tus ojitos ahí donde estás y habla con el Señor. Dios, gracias por esta noche. Gracias porque nos regalaste el privilegio de sentirnos perdonados. Hoy, Señor, no nos llenamos de justificaciones. No buscamos la gracia como pretexto para pecar, de ninguna manera. Señor, tu palabra es bien clara cuando nos enseña y nos dice que cuando nosotros encontramos a Cristo como Señor de nuestra vida, pues obviamente alcanzamos y obtenemos libertad. Señor, gracias porque con tu ayuda y con tu amor, Señor, nuestro corazón fue transformado. Hoy no somos esclavos, somos hijos. Y como hijos, Señor, tenemos la convicción, Señor, que en tu presencia y por tu palabra somos vencedores. Llévate el temor, llévate la duda. No permitas, Señor, que haya gente llena de incertidumbre respecto de su salvación. Llénanos de convicción, Señor, porque lo más importante que debemos tener, Señor, es entender y encontrar que en tu palabra y por tu presencia somos bendecidos. Tu palabra dice: estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gracias, Señor Jesucristo, porque tu amor nos perdonó, tu gracia nos redimió. En el nombre de Cristo te bendecimos. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Termino leyéndoles Gálatas capítulo 5 versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. La libertad, sentirse perdonado, no es una excusa para pecar. Sentirse perdonado es una garantía de que nada te separará del amor de Dios. Amén.